Muy bien, tengan ustedes, estimados colegas, muy buenas noches. Mm, Quisiera saber si hay audio, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ya, muy buenas noches. Entonces, vamos a Sí, iniciar, doctor. muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar este pequeño curso, es un resumen de lo que es parte de este tema tan importante, lo que es los mini tornillos o ortoimplantes, también llamado, ¿no? Voy a mostrar algunos casos clínicos, ¿no? Pueden hacer la pregunta que ustedes desean, ya sea por interno o verbalmente. Muy bien, el que le hable es el doctor Adán Barona. Entonces, vamos a iniciar. ¿Cuáles son las ventajas de los mini tornillos o microimplantes? Entonces, una de las ventajas es la simplicidad para su inserción y remoción. ¿Qué quiere decir? Que es complicado colocar un mini tornillo, no. El mini tornillo lo podemos colocar hasta en 7, 8 segundos, dependiendo de la zona donde vamos a colocar un mini tornillo, ¿no? Como también hay zonas donde necesitamos un poquito más de fuerza, ¿cierto? O necesitamos un poquito de conocer bien la anatomía, donde vamos a colocar el mini tornillo, saber eh, qué tamaño vamos a colocar el mini tornillo y qué fuerza o qué biomecánica lo vamos a aplicar al diente para poder mover, ¿cierto? Entonces, tanto para la inserción y remoción, no hay mucha complicación, pero sí debemos tener una base, ¿no? Parte de la teoría de mini tornillos para poderlo darlo un uso correcto al mini tornillo. Posibilidad de aplicar fuerzas inmediatamente sobre él, sí. Después de aplicar un mini tornillo, nosotros podemos aplicar una carga al mini tornillo. Entonces, esta carga que vamos a aplicar al mini tornillo eh, va a depender o va a estar en proporción al tamaño, no al diámetro y a la longitud del mini tornillo. Entonces, en el mercado existen mini tornillos de 6, 8, 10, 12 y 14. Esos son los tamaños más comerciales que nos venden hoy en día. Como también hay otros tamaños, por ejemplo, hay el 5, el 7, ¿no? Hay el número 9, también lo hay en el mercado, pero los más populares, los más conocidos son 6, 8, 10, 12 y 14. Esos son los que más se usan en ortodoxia. Entonces, esta fuerza, la fuerza que vamos a aplicar al mini tornillo, va a estar en relación al tamaño, al tamaño, al diámetro. Entonces, el diámetro puede ser de 0,4, 0,5, 0,6, ¿cierto? Cuando vamos a aplicar mis tornillos interradiculares. Entonces, hay dos formas, ¿no? Los interradiculares que vamos a colocar entre las dos raíces y los extrarradiculares o extraviolares que va a estar paralelo a las raíces, ¿cierto? Los extrarradiculares son los que más fuerza van a soportar, lo que lo vamos a aplicar mayor cantidad de fuerza y también los movimientos que va a dar este tipo de mini tornillo va a ser mayor, puede mover dientes en masa, ¿cierto? Puede mover molares, todo el segmento posterior lo puede mover hacia distal como también hacia mesial. Entonces, eh, va a depender del tamaño. Por ejemplo, un mini tornillo número 6, una fuerza que lo podemos aplicar a un mini tornillo número 6 puede ser de 180 gramos. Es un promedio, ¿no? Un número 6. Si tenemos un mini tornillo, por ejemplo, número 12, ¿no? O 2 por 12 de diámetro 2 milímetros,
por ejemplo, puede llegar a 450, 500 gramos de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que podemos aplicar ya fuerzas ortopédicas, en este caso para hacer una distalización en masa. Y quiere decir que podemos mover desde el canino hasta el segundo molar, todo en masa, solamente usando un solo mini tornillo. En este caso, mini tornillo extraradicular. Entonces, la fuerza que lo vamos a aplicar sí puede ser de inmediato, ¿no? Siempre es recomendable, como siempre lo recomiendo a los colegas, después de aplicar el mini tornillo, siempre es necesario que el paciente nos espere unos minutos, ¿no? Porque puede ser que pase la anestesia y puede ser que el paciente tenga algún dolor. Entonces, es necesario unos 20, 25 minutos, el paciente para una vuelta, ¿no? En caso que de repente puede estar rozando el ligamento periodontal. Entonces, para poderlo dar la solución, a veces podemos desenroscar el mini tornillo, puede ser media vuelta o media vuelta y lo podemos solucionar. O de lo contrario, si el dolor es agudo, es necesario retirar el mini tornillo. Entonces, nos dice también tamaño suficiente pequeño para insertarlo en el espacio interradicular. Entonces, en el espacio interradicular, el diámetro fluctúa entre 1,4, 1,5, 1,6. ¿Cierto? Entonces, de este diámetro podemos aplicarlos en todas las partes interradiculares, ¿cierto? De 2 milímetros no se recomienda, si en caso puede haber algún caso que podemos colocar de 2 milímetros de diámetro, hay que hacerlo con mucho cuidado. Por eso necesitamos siempre um, de radiografías, ¿no? Y alejarlo más de la encía, ¿no? Si en caso queremos que tenga mayor anclaje, ¿no? Por ejemplo, un interradicular de 10 milímetros de longitud, ¿no? Existe en el mercado de 1,6 y de 2 milímetros. Entonces, si queremos un interradicular, podría ser 1,5, 1,6 milímetros por 10. Podemos hacer de esta forma, porque mayormente a partir del 10 milímetros, mayormente en el mercado el diámetro es de 2 milímetros y colocar en esta zona interradicular eh, puede provocar alguna lesión en el ligamento. Um, Capacidad para resistir fuerzas ortodónticas. Aparte de fuerzas ortodónticas, yo diría que también puede resistir fuerzas ortopédicas, aparte de las ortodónticas. Entonces, si la fuerza es mayor a los 220 gramos, entonces podemos hablar de fuerzas ortopédicas. Es biocompatible en el mercado. eh, Existen mi tornillos de titanio y también de acero quirúrgico. Entonces, y los dos son biocompatibles. Cualquiera de los dos podemos usarlo en nuestro paciente. El titanio tiene mayor biocompatibilidad que el acero, ¿cierto? Dice, no es necesaria la cooperación del paciente. ¿Sí? No es necesario que el paciente esté activando algunas cosas o de repente colocando una cadena de poder, un resorte, ¿no? O estar cambiando, por ejemplo, las ligas intermaxilares, ¿no? Por ejemplo, si vamos a distalizar molares, ¿cierto? No va a ser necesario de usar las ligas intermaxilares para mover los dientes como anclaje, como sucedía en el pasado con la distalización convencional, donde, por ejemplo, si colocábamos un resorte a nivel de premolar y molar, era necesario que el paciente use las ligas clase 2 desde el canino hacia el molar inferior o hacia el primero o segundo molar inferior, o una liga intermaxilar, la más recomendable de un cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente tenía que usar día y noche y no todos los pacientes colaboran, ¿cierto? No colaboran y es por eso que el tratamiento en estos casos era mayor, ¿no? Porque el paciente no usaba las ligas
los dientes anterior superiores se proinclinaban o se iban o se volcaban hacia el vestibular y nos daba otro trabajo, ¿no? Se movía el molar, pero también al mismo tiempo los dientes anterior superiores se volcaban y teníamos que de nuevo tratar de retraer este grupo de dientes y por lo tanto el tiempo era mayor de tratamiento y a veces también el tratamiento no era de calidad. Hoy en día todo esto se ha eliminado, ¿cierto? Se ha eliminado. Con los mini tornillos podemos iniciar el tratamiento. Entonces, para mover dientes, por ejemplo, por ejemplo, hacia distal, solamente podemos colocar bracket de forma segmentada desde el canino hasta el primero o segundo molar y su mini tornillo y podemos ir distalizando, ¿cierto? Sin necesidad de colocar en toda la arcada. O podemos mover un diente retenido, como mover un caso, ¿no? Con un cantilever sin necesidad de colocar bracket, ¿cierto? O colocar los brackets y colocar al mismo tiempo el mini tornillo y ir moviendo un diente también. Entonces, lo que es los mini tornillos o también ortoimplantes, que es la palabra mejor dicha, ¿no? Ha simplificado la ortodoncia. Ha hecho que la ortodoncia eh, se trate en menor tiempo, ¿cierto? Y podemos no solamente hacer tratamientos dentarios, sino tratamientos esqueletales, ¿no? Que en el pasado era sumamente complejo hacer distalización de molares inferiores, ¿cierto? Hoy en día lo hacemos estas distalizaciones. Entonces, los tratamientos con extracciones ya ha bajado, ¿no? En el pasado, si había un pequeño apillamiento, a veces extraíamos premolares y al final nos quedaba con los dientes retraídos o aparecían los diastemas como recidiva. Eso no quiero decir que todos nuestros tratamientos van a ser sin extracciones. No, casos donde se puede hacer los tratamientos sin extracciones con la ayuda de los mini tornillos, ¿no? Podemos hacer distalizaciones por vestibular, podemos hacer distalizaciones por lingual o por la zona retromolar. Podemos hacer este tipo de movimientos que en el pasado no lo hacíamos, no, no hacíamos, era complicado hacer intrusiones, por ejemplo, de molares posteriores. Hoy en día fácilmente lo hacemos esta intrusión colocándole mi tornillo por vestibular y por lingual y nos da menor tiempo de uso de brackets en nuestros pacientes. Y la recidiva también con el uso de mini tornillos es menor. Posibilidad de obtener mejores resultados que un tratamiento convencional. Entonces, sí, el tratamiento va a ser, como le digo, más rápido, ¿cierto? Va a ser mucho más rápido. Va a depender de cada uno de nosotros en qué momento vamos a aplicar el mini tornillo y qué biomecánica vamos a usar para mover un diente o un grupo de dientes. ¿En cuánto tiempo, me preguntan, a ver si me están preguntando, en cuánto tiempo nos podemos ahorrar que con un tratamiento convencional? Depende, ¿no? Yo diría un promedio de 5 o 6 meses, ¿no? Eso dependiendo, como también puede ser mayor, ¿cierto? Pero un promedio podría ser de medio año. Entonces, el mini tornillo precoz es un anclaje absoluto endo-óseo, ¿cierto? Es un anclaje endo-óseo. Y para colocar un mini tornillo no necesitamos tener aparatos o dispositivos costosos, ¿no? Para colocar un mini tornillo. No podemos contar con un desentornillador y un terminal y ya podemos colocar los mini tornillos, ¿cierto? Y si queremos colocar un mini tornillo por palatino, por ejemplo, en el paladar o en la zona retromolar, entonces también podemos
podemos contar con este contraángulo, ¿no? Para darle una angulación de 90 grados, ¿cierto? Porque pues, si vamos a usar un terminal recto, no es demasiado grande y no podemos darle esa angulación de 90. Como también a veces en algunas marcas existe unos desentornilladores o llaves digitales bien pequeñitas también, que también podemos colocar en la parte o en la zona del paladar, ¿cierto? Entonces, eh, el costo del juego, por ejemplo, del desentornillador o los terminales o llaves, el costo es bajo para los resultados que vamos a tener en nuestros pacientes. Existe muchas marcas en el mercado, ¿cierto? Muchas marcas en el mercado, unas diferentes que otras, al igual que los brackets, existen diferentes diseños de bracket, ¿no? Iguales son los mini-tornos, ¿cierto? De diferentes diseños. Podemos usar un mini tornillo brasileño o un mini tornillo alemán, por ejemplo, ¿no? Pero si no sabemos bien la biomecánica, ¿no? No sabemos bien la mecánica, por más que usemos un mini tornillo de alto costo, el resultado también va a ser menor que usar un mini tornillo que es lo más cómodo, ¿no? En otros países, que es el brasileño, ¿no? Que tampoco es malo. Yo pienso que sería siempre lo que me preguntas, es un intermedio, ¿no? Sino que lo que no me gusta es que no tiene muchos diseños en el brasileño en comparación con las otras marcas. Muy bien, entonces, al igual que por ejemplo existen los brackets Andrews, ¿no? Últimamente hay unos brackets Andrews que, que, que son para tratamientos con extracciones y tratamientos sin extracciones, ¿cierto? Por ejemplo, el hub, el hub del canino, por ejemplo, los brackets Andrews tiene un hub, ¿no? O también llamado un gancho de poder, por ejemplo, ¿no? Bien altito, de tal manera que se acerque más al centro de resistencia, ¿no? De tal manera que al momento que vamos a aplicar la fuerza, no haya mucho rozamiento, ¿cierto? No va a ser igual que aplicar una fuerza, ¿no? En este caso, si observamos la imagen superior, si aplicamos una fuerza, por ejemplo, del mini tornillo al hub del canino, ¿no? Que aplicarlo justo un poquito más alto el centro de resistencia. Entonces, en este caso, el movimiento va a dar un movimiento de traslación y se acerca a un movimiento de traslación pura, ¿cierto? Que colocarlo esta cadenita o este elemento elastomérico y colocarlo al jugo del canino. Entonces, ¿por cuál de las dos formas se va a mover más rápido el diente? Se va a mover más rápido, que está justo el vector fuerza, que está más cerca al centro de resistencia, porque la fricción va a ser casi cero, ¿no? Y si le aplicamos la fuerza al centro de resistencia, entonces va a dar un movimiento de traslación corporal, en este caso sin inclinación, ¿no? En el caso anterior, si colocamos la cadena al hub, va a haber la fricción va a ser mayor, por lo tanto el movimiento va a ser más lento, ¿cierto? Y va a haber una fuerza de inclinación o de rotación, lo que no sucede si aplicamos al centro de resistencia. Igual que en la imagen inferior, por ejemplo, y que lo que hemos hecho, hemos colocado un alambre rectangular de acero, ¿no? Alrededor del bracket y le hemos hecho un ganchito, de tal manera que se acerque más al centro de resistencia y podamos distalizar el camino con movimiento de traslación, ¿cierto? De traslación sin rotación. Entonces, ya saben, siempre es importante saber aplicar este vector fuerza, ¿cierto? De tal manera que no sea más rápido, que no sea más rápido. Muy bien, no solamente podemos distalizar un camino, ¿no?
También podemos hacer este movimiento, por ejemplo, un movimiento de traslación a nivel molar podemos hacer si colocamos un mini tornillo en la zona retromolar del maxilar superior. ¿Cierto? Esta es una forma segmentada, ¿cierto? Una forma segmentada, en este caso el mini tornillo tendría que ser un mini tornillo un 10 o un 12 o un 14. En esta zona el hueso es un hueso más que nada trabecular, casi esponjoso, ¿no? Mm, mm, Puede estar el mini tornillo, por ejemplo, un 10, si colocamos un 10, por ejemplo, un 2 por 10, puede estar 3 a 4 meses, ¿no? Pero en esos 4 meses ya por lo menos hemos distalizado el molar, o hemos ganado, o probablemente unos cerca de 3 milímetros podría ser, ¿no? Esta es una forma de distalizar, ¿cierto? No es la mejor, ¿no? Podemos colocarlo unos botones también por palatino, ¿no? Y hacer como si fuera colocar una fuerza en B, podría ser. O también la otra forma sería colocando los 3 botones, ¿cierto? Porque solamente vamos a mover 3 piezas, 3 botones por palatino y coger la cadena de poder, una cadena de poder hacia el primer premolar y otra hacia el primer premolar, pero por palatino. Entonces, para colocar, por ejemplo, este mini tornillo, eh, si vamos a usar, si vamos a usar el desentornillador con el terminal recto, la llave recta, no vamos a poder, no vamos a poder usar, ¿cierto? No nos va a dar esta angulación. En cambio, también podemos colocar el mini tornillo, puede ser un mini tornillo número 8, ¿no? Esos, que los espacios sean mínimos, puede ser, ¿no? Y también con una técnica segmentada, ¿cierto? Donde probablemente podemos colocar un implante, ¿no? El implantólogo cuando dice se necesita 3-4 milímetros, podemos colocarlo de forma segmentada, los brackets, ¿cierto? Colocar un resorte y esta es una forma indirecta o un anclaje indirecto, ¿no? El mini tornillo puede ser un 8, puede ser un 10, de tal manera que la angulación sea en 90 grados, ¿cierto? Necesitamos un alambre de acero, 18, un 19 por 25, necesitamos rigidez que sea pesado, y este alambrecito en forma de una L invertida, de tal manera pase por debajo del alambre segmentado, sin necesidad que interfiera al alambre segmentado, ¿cierto? Para que nos dé facilidad y podamos ir cambiando los resortes, ¿cierto? Los resortes. Entonces, eh, podemos distalizar y también podemos eh, mesializar, ¿cierto? No solo distalizar, mesializar. Entonces, este es, por ejemplo, es un caso ya de hace muchos años, ¿no? Donde teníamos que mesializar todo el segmento posterior. No, disculpe, tengo que mesializar el segundo molar. El paciente no aceptó colocarse un implante, ¿cierto? Se le había recomendado un implante, pero él lo que quería es cerrar ese espacio, ¿cierto? Cerrar el espacio, y ese espacio teníamos que cerrarlo con un mini tornillo, ¿no? En este caso usamos un mini tornillo número 8, ¿no? Aproximadamente a unos 12, 14 milímetros de borde de la encía,
con una angulación de 90 grados. El hub, el ojal de la cabeza de mi tornillo le hemos colocado en forma horizontal al plano cruzado. De tal manera que ahí lo vamos a insertar un ganchito, ¿cierto? Un ganchito, ¿no? Con sentido opuesto a la fuerza que lo vamos a aplicar. No fue necesario colocar brackets en toda la cara. Era un paciente mayor de 55 años. Entonces lo hicimos con una técnica segmentada, ¿cierto? Al inicio, comenzamos con cadena de poder, ¿cierto? Y al final ya usamos los resortes comprimidos, resortes cortos de lesión del líquido. El tubo adhesivo que ven a nivel de molar, antes de pegar el tubo adhesivo, lo que hicimos es levantar un poquito el hub de tal manera que esté un poquito más alto, ¿cierto? Un poquito más alto, ¿no? Y por lo menos que se acerque un poquito al centro de resistencia. Colocar un hub mucho más largo, muy complicado por la misma anatomía o por la encía, ¿cierto? Si se colocaría un poquito más alto, el hub fuera excelente, ¿cierto? Lo ideal en este caso es que el arco cementado sea pesado, un 19 o 20 por 25. El tratamiento nos duró un aproximado de 10 meses. No solamente el anclaje absoluto viene a ser el mini tornillo, sino también podemos usar las mini placas. Entonces la mini placa es un poquito más tedioso porque tenemos que hacer una incisión, ¿no? Colocar unos 2 o 3 mini tornillos y después hay que suturar el corte que hemos hecho, ¿no? Y después para retirar otra vez hay que hacer otra incisión y volver a suturar. Eso es lo tedioso, ¿no? En este caso eh, habíamos colocado un mini tornillo en la parte superior, ¿no? Por la mordida cruzada que presentaba el paciente de 18 años de edad. Y lo que colocamos o lo que recomendamos al paciente era, era que use estas ligas intermaxilares, de 1/4, ¿no? O ligas pesadas, ¿cierto? Y si ven cómo con el transcurso de los meses se fue acomodando esta mordida. Solo usó las gomas en un solo lado, ¿cierto? Un solo lado. Si vemos al inicio, la línea media está desalineada, ¿cierto? No coincide, no está centrada la línea media, ¿no? Y al octavo mes, miren, al octavo mes ya vemos el resultado, vemos ya que la línea media ya coincide, ¿no? Tanto se mejoró tanto la llave canina como la llave molar. Entonces, en este caso, tanto la mini placa como el mini tornillo hicieron su trabajo. Ahora ya es necesario colocar los brackets, ¿cierto? O se podría colocar una plaquita, de ortopedia, ¿cierto? Con un arco vestibular o un arco de Hole y podemos cerrar este. Ya. Hay audio, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan, colegas? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a mostrar este caso
Es un caso que todavía lo estamos tratando, ¿no? Um, es un paciente de 10 años. Sí, cuando son casos de dientes retenidos, siempre es mejor usar una tomografía, ¿cierto? Este es un paciente que vino en estos meses de pandemia, ¿no? Sí, se solicitó el, el niño, se tomara una tomografía, pero lo que me dijo la madre era que se podía contagiar en el centro donde se iba a tomar la tomografía, por eso solamente contaba con una radiografía panorámica. Y me preguntó si podía tratarlo, ¿no? Y la verdad que sí, es lo vi que estaba interesante tratar este caso. ¿Qué es lo que observamos? Es una paciente, un niño con una definición mixta, ¿cierto? Todavía no han evolucionado los premolares, caninos, y vemos aquí lo más importante, lo que vemos es un diente retenido, ¿cierto? Es un diente retenido. Entonces, cuando hay un diente retenido, la etiología es diversa por esta falta de espacio, ¿no? Mayormente es por traumatismo en algunos casos, ¿no? En otros casos locales puede ser por raquitismo, ¿no? Es muy aparte. Pero hablando con los padres, el niño había tenido un trauma, ¿no? Había estado jugando pelota y justo uno de los compañeritos le había golpeado con el codo, ¿no? Al diente vecino. Entonces, la etiología en este caso es por trauma, ¿cierto? Por trauma. No es porque el diente decido ha estado mucho tiempo en boca y no ha caído. No, no, más es por un trauma. Entonces, ¿qué es lo que observamos en este incisivo? El incisivo se encuentra casi invertido, ¿cierto? Casi invertido por una posición de la corona hacia vestibular, la raíz hacia palatino, ¿cierto? No podemos ver exactamente en este caso el tamaño de la raíz. Entonces, por eso que es necesario también una radiografía oclusal, ¿no? Nos va a ayudar bastante también la presión oclusal, nos va a ayudar más que nada la tomografía. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Entonces, lo recomendé usar una plaquita, un tornillo de expansión, por lo menos unos 3 o 4 meses, ¿no? Para que me haga un poco más de expansión y el diente retenido vaya por lo menos aflojando, vaya cayendo un poquito más el diente para después poder aplicar los brackets, poder aplicar los brackets o poder aplicar un monitor. Entonces, hay diversas formas de hacer el tratamiento, ¿no? Si no podemos analizar, ¿no? O a preguntar a los colegas muy experimentados, diríamos, colocamos bracket en toda la arcada, ¿no? Mm, Lo podemos hacer con una técnica de doble arco, ¿no? Otros le dirán, aplicamos un cantilever desde el molar hacia el diente retenido, ¿cierto? Ah, o tal vez le dirían, yo coloco un arco de Nitti, un arco continuo, ¿no? Puede ser un 12, un 14 y una ligadura hacia el botón, hacia el braque y comienzo a hacer tracción. Otros dirán,
voy a usar cadenas metálicas para poder extruir al diente o llevarlo a la cara. Entonces existe muchas formas, muchos métodos para tratar estos casos, pero siempre tiene que haber, tenemos que crear el espacio. Tiene que haber espacio para que el diente baje. No podemos llevarlo al cirujano primero sin antes no haber creado el espacio. Tiene que haber creado el espacio y después ya viene la cirugía, ¿cierto? Después viene la cirugía. Muy bien, esto es lo que veíamos en boca, ¿cierto? Ya había bajado, si comparamos con la radiografía, ¿no? Y el dientecito está un poco más abajo, ¿cierto? Que sí que la plaquita de contención me había ayudado, ¿no? Con la placa de ortopedia con tornillo de expansión, sí nos había ayudado. Se podía palpar, ¿cierto? Se podía palpar el diente, ¿cierto? No era, no era un diente retenido o una retención intraósea, ¿no? Era más que nada eh, una retención subgingival, ¿cierto? Una retención subgingival. Muy bien. Disculpen, lo volvemos. ¿No? Entonces, ya está el espacio, ¿cierto? El espacio, sí, es un espacio regular que puede encajar el diente, este diente central retenido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que hice con este paciente? ¿No? Lo coloqué en un mini tornillo, ¿cierto? Lo coloqué en un mini tornillo. Y el mini tornillo que coloqué al paciente, lo coloqué por el paladar. Yo te lo coloqué por el paladar, un mini tornillo número 10. ¿Cierto? Esto quiere decir que si es un mini tornillo número 10, si es un mini tornillo número 10, lo vamos a enroscar todos los 10 milímetros. No, solamente 6, 7 milímetros. Entonces, lo más recomendable, si vemos la literatura, es un mini tornillo número 6, si es en el traje peratino, ¿cierto? Si queremos mayor longitud, ya necesitamos de una tomografía. Muy bien, y lo coloqué un brazo palanca de acero, ¿cierto? Lo coloqué para esto, hicimos la exposición quirúrgica, ¿no? Retiramos parte de la encía, ¿cierto? Parte de la encía, ¿no? Y colocamos un botón adhesivo, de tal manera que me era necesario bajar la posición que tenía la corona del diente que estaba levantado, ¿cierto? Estaba levantado. No era un paciente colaborador, ¿cierto? Un poquito irresponsable. No viene hasta el día de hoy, no viene a las citas, se lo cita un mes, puede llegar al segundo mes, no tiene una buena higiene tampoco. Entonces, pero sí me funcionó muy bien el cantilever, ¿cierto? Fue un cantilever que apliqué con un botón que lo vamos a ver. Entonces, este, por ejemplo, es un cantilever, ¿cierto? Lo que ven es un cantilever. Miren, es un cantilever de Nitti, ¿no? Vemos el antes, miren la posición del canino, ¿no? La rotación del canino, de la corona hacia distal y la raíz hacia mesial, y con un pequeño segmento de arco de Nitti, un arco 16 por 22, hemos podido
enderezar al canino. Han podido verticalizar, si lo ven, miren, ahí está en la parte derecha superior. Ahí se ve, miren, cómo hemos doblado. Un niti chino. Los nitis chinos sí nos dan esa posibilidad que podamos un poquito doblar, ¿no? Pero sabemos el niti es una aleación que tiene elasticidad y tiene memoria de forma. Y hay que saberlo doblar a veces, hay que saberlo hacer perder la memoria. Y esto sí lo hacemos con un buen alicate, sí lo podemos hacer perder la memoria, sin necesidad de flamearlo. Si lo flameamos, no pierde su elasticidad. Muy bien, este es un cantilever, ¿cierto? ¿Y esto qué sería? No, este es el paciente, por ejemplo, miren, ahí está el mini tornillo, ahí está el botón. Este es un botón de acrílico, ¿cierto? Es un botón de acrílico. Y este botón va a encajar en la cabeza del mini tornillo, ¿no? En la cabeza del mini tornillo. Y este bracito, o brazo palanca, que ven, es un acero, es un 18 por 25, ¿cierto? 18 por 25 con doble helicoides a unos 8 milímetros del orificio de la entrada del botón, ¿no? Ahí le hemos hecho un doble helicoide y en la punta también hemos hecho un semihelicoide. De tal manera que al momento que lo vamos a activar, ¿no? Lo vamos a insertar al botón, debe provocarme una fuerza de aproximadamente 70 a 75 gramos, ¿cierto? 70 a 75 gramos. Entonces va a provocar una fuerza también al mismo tiempo, una fuerza de extrusión, ¿cierto? De extrusión. Entonces, este aparato va a trabajar de forma independiente, sin necesidad de colocar brackets al paciente, ¿no? Sin necesidad de colocar los brackets. Entonces, para mover este diente, no es necesario colocar un arco y coger el arco, coger la elasticidad del arco, por ejemplo, arco de niti, ¿no? Colocando una ligadura al diente retenido. Si no, va a trabajar en este caso este brazo palanca más el mini tornillo. Y este brazo palanca va a estar en un botoncito. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué colocar este botón? ¿No? ¿Por qué no colocarlo directamente al ojal de la cabeza del mini tornillo? Porque el ojal del mini tornillo es corto, ¿cierto? Es corto el ojal. Entonces, colocar este dispositivo, este brazo palanca, va a ser mucho más fácil que rote. Uno que rote y se salga. En cambio, en el botón no, tiene mayor longitud, tiene un aproximado de 6 milímetros. Entonces, el ojal, la entrada o el canal tiene 6 milímetros. Entonces, va a ser más complicado que se salga este brazo palanca, este alambrecito, ¿no? Y no va a provocar rotación porque este canal que tiene el botón está confeccionado para un 18 o un 19 por 25, dice que no va a rotar, ¿cierto? Y podemos colocar uno o dos, por el otro costado también tiene otro canal, ¿cierto? Podemos colocar, si hay otro diente retenido dos centrales, entonces podemos colocar dos brazos palanca. Y podemos moverlo, ¿cierto? Y para que se salga el botón va a ser complicado, ¿no? Pero si es un movimiento, vamos a suponer de un movimiento más o menos de rotación, ¿no? Entonces ahí sí puede rotar sobre la cabeza del ministro. Pero en este caso no, porque lo vamos a colocar resina, ¿no? En la cabeza del mini tornillo con el acrílico. Y el botón no va a contactar, no contacta con la mucosa, ¿cierto? No contacta con la mucosa como lo es el botón de Nance. El botón Nance sí contacta, inflama la encía, ¿cierto? Puede también retener
los alimentos, porque en este caso no es pequeño el botón y como les digo, no va insertado todos los 10 milímetros, sino suficiente con 7 milímetros. No es recomendable un mini tornillo de 10 por 2, ¿cierto? Entonces que sea de mayor diámetro, de tal manera que me dé mayor estabilidad. Y ahí lo tenemos activado. Mire cómo está, cómo lo hemos activado, ¿no? El brazo palanca, tanto la entrada como la salida está con resina, entonces no va a rotar, ¿no? Y justo como también la parte del centro, donde va a encajar a la cabeza de mi tornillo, está con resina. Entonces no voy a tener ese problema. No voy a tener ese problema que se salga. No se va a salir. Va a ser complicado que salga. Se puede salir siempre y cuando provoque una inflamación debido a la higiene. Si el paciente no tiene higiene, sí puede provocar inflamación. Y si eso es lo que me pasaba, si el paciente no había higiene, un niño de 10 años. La otra forma, por ejemplo, puede ser como el lado del tipodón, que lo ven con color naranja, ¿no? A diferencia que el lado derecho es un alambre de nipi, ¿no? Y para hacer ese helicoide que ven ustedes ahí hay que flamear. O sea, al NITI no podemos hacer un helicoide. En el acero sí, en el beta titanio también. Pero en el NITI sí, se flamea y se hace uno doble helicoide y los extremos van a ir a los canales, ¿no? Del botón. Entonces, en este caso vamos a aprovechar la elasticidad del alambre NITI. ¿Qué alambre debería ser? Un 18, 19 por 25. Tiene que ser grueso, ¿cierto? Tiene que ser grueso. Y ahí tenemos el diente, ¿cierto? Ya el diente ya lo podemos observar, ¿cierto? Ya lo podemos observar, ahí está el botón, ¿no? Está con su mecha, en este caso esa mecha viene a ser un alambrecito trenzado, que viene a ser puede ser un 0.25 o un 0.3. De preferencia debería ser un 0.3, de tal manera que el 0.3 no se desdoble. El 0.25 se puede desdoblar. Lo más recomendable sería un 0.3. Entonces, ¿qué nos pasó? El paciente no tenía muy buena higiene y comenzó a inflamarse, como les digo, alrededor de la encía del medio. Entonces, muy bien, retiré el botón, ¿cierto? Pero ya el diente, al diente, la posición que estaba invertida, ya hemos cambiado esa posición y decidimos colocar ese mismo mini tornillo, ¿cierto? El mismo mini tornillo, ya colocarlo entre canino y premolar. Ahí lo vemos el diente, miren. Se ha movido a través del hueso, ¿cierto? Pero se ha movido el diente en esa misma angulación, pero le hemos rotado el diente, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ya está por contactar ya con el incisivo antagonista, con el incisivo inferior, ¿no? Y nos era necesario eh, mover este diente hacia vestibular, o sea, moverlo hacia vestibular, ¿no? Y extruirlo, también extruirlo. En este caso ya empleamos un cantilever, ¿no? Este es un cantilever, es un 18 por 25. Un 18 por 25. El mini tornillo también, el mini tornillo sí es un 10, ¿sí? Este sí le hemos insertado aproximadamente unos 18 milímetros del borde de la encía. En este caso, por la edad que tiene el paciente de 10 años, no es recomendable un número 8, ¿cierto? Porque el hueso está en formación, ¿no? Tiene más hueso trabecular.
más hueso esponjoso. Y por lo tanto, necesitamos un mini tornillo de mayor tamaño, ¿no? En este caso, un 10x2. Muy bien, ahí ya le encontramos activado. Miren, en forma pasiva, ahí la encía del paciente está bien inflamada, es por lo que la habíamos limpiado con agua oxigenada, porque la verdad que no se cepillaba el paciente, entonces para la foto tuve que limpiarlo sus dientes. Ya el diente ya está apareciendo, ¿cierto? Y aquí ya miren, está activado. No es difícil, no es difícil de activar, ¿cierto? No es difícil. Ahí lo ven el cantilever. El cantilever, este cantilever de NITI, como lo vuelvo a repetir, si este cantilever rota, se pierde la fuerza, pero no va a rotar, como lo vuelvo a repetir, este canal que tiene, esta entrada, está diseñado para un 18 o 19x25. En este caso un 18x25 y va a entrar casi un poquito ajustado. Más la resina, no, peor todavía, no va a haber movimiento. A ver, vamos a ver un pequeño video como después de colocar el mini tornillo por palatino, colocamos por vestibular, ¿cierto? Ahí, a ver, vamos a ver. Ya es un mini tornillo número 10, ¿no? Miren, es un 10, ¿eh? Es un 10. Ahí está el cantilever, miren, y ahí está con su doblado, miren. Es el cantilever. Un cantilever de acero, de NITI, 18 por 25. Es un 18 por 25. Miren, no es complicado, miren, no es complicado la inserción. Ahí está, miren, ahí está. Lo puedo bajar, lo puedo rotar, ¿cierto? Lo puedo rotar y no voy a tener un problema. Ahí lo estamos ubicando, cuál es la mejor posición que debe tener el cantilever, hacia dónde quiero llevarlo el diente, ¿cierto? Hacia dónde quiero llevar el diente. Miren, miren la elasticidad, ¿no? Que tiene el cantilever. Ahí está, miren, ahí está la mecha, ¿no? La mecha del alambre, en este caso es el 03, ¿no? El 03, que le hemos trenzado alrededor del cuello del botón, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya está orientado el cantilever hacia dónde debemos mover el diente, vamos a proceder a colocar el adhesivo, ¿cierto? Y después la resina, ¿cierto? La resina. Como lo voy a repetir, el botón no va a friccionar, no fricciona con la encía, no presiona la encía o no descansa sobre la encía. Ahora vamos a fotocurar. Lo hacemos pasar, miren, lo vamos a hacer pasar sobre el gancho del cantilever a la mecha. Ahí está, miren. Ahí está ya, suficiente, miren. Podemos recortarlo, la mecha, ¿cierto? Lo podemos cortar la mecha
dejarlo unos 3-4 milímetros y la puntita lo podemos colocar resina, ¿cierto? Lo podemos colocar resina para que no vaya a raspar o lesionar el ángulo. Ahí ya está activado. Está activado. Lo único que vamos a hacer es observar, ¿no? El paciente va a venir solamente para observarlo. Ahí ya está activado, ¿cierto? Ya está activado. Mire ese diente, ¿hacia dónde lo vamos a mover? Lo vamos a mover hacia vestibular en dos planos en el espacio. Entonces, a la vez también que lo vamos a mover hacia vestibular, también va a haber un movimiento vertical que va a ser un movimiento de extrusión, ¿cierto? Un movimiento de extrusión. Y ahí lo tenemos al diente. Miren, ahí está el diente, ¿no? Un poquito se ha movido más hacia distal el diente, ¿cierto? Un poquito más recto también, pero sí hemos podido el movimiento hacerlo rápido, ¿cierto? No es que el diente se mueva, no, tiene buena estabilidad el diente, ¿cierto? Y todo este tratamiento lo hicimos en un aproximado de 5 meses. Entonces, en 5 meses ya el diente ya estaba ya en la cara, ¿cierto? En la cara. Entonces, hasta ahí es el trabajo del mini tornillo, ¿cierto? Hasta ahí su trabajo del mini tornillo. Y también mire cómo ha comenzado a erupcionar los caninos, ¿no? Ya justo, ya está para colocarlo los brazos. Entonces, ahí ya, miren, ahí ya recién estamos colocando los brackets, ¿cierto? Mire cómo el diente, cómo se ha movido el central, ¿no? Usando 2 mini tornillos. Entonces, no fue necesario comenzar con los brackets, ¿cierto? No fue necesario comenzar con los brackets. Ya, con el cantilever hemos logrado llevar este diente a la arcada, ¿cierto? Y ese movimiento que nos falta, que este movimiento de rotación, ¿no? O para desrotar el diente, eso ya lo va a hacer los brackets con el arco de Niti, ¿cierto? Eso ya su trabajo es del arco de Niti más el bracket. Ahí lo hemos dejado al paciente. La última vez que venía ese diente ya está desrotado, está alineado, ¿cierto? Y ya me falta colocar los brackets inferiores. Entonces, lo vuelvo a repetir, es una forma como tratar un diente retenido, ¿cierto? Es una forma. Sí, me parece que tiene alguna pregunta. Sí, me están preguntando sobre si hay alguna movilidad en el incisivo central. No presentan ninguna movilidad. No, no hay ninguna movilidad. Después le habíamos tomado una radiografía periapical, la raíz está muy bien, ¿cierto? No ha presentado ninguna luxación. No hay ninguna pregunta, ¿no? Continuamos entonces. Ya, muy bien, continuamos. Ya, nos pasó hace algunos años en una paciente de aproximadamente 13 años de edad. Entonces, sí, era un diente en posición alta, un canino ectópico, ¿no? Y no era necesario extruirlo, ¿no? Y desrotarlo también. Entonces, para esto colocamos un tornillo número 8,
¿cierto? Un número 8 de Marco Morelli, o uno con el ojal vertical, ¿cierto? Con el ojal vertical. De tal manera que este alambre cementado o cantilever es un alambre redondo, al número 14. Lo insertamos al inicio por debajo del bracket, ¿no? Y después lo habíamos insertado al slot, ¿cierto? Al slot. Pero, ¿qué sucedió? Nuestra paciente se había ausentado 3 meses y medio. 3 meses y medio. Entonces, el cantilever hizo muy bien su papel, logró desrotar al diente, hacer un movimiento de rotación en sentido, horario, ¿sí? Y también lo verticalizó. Pero en el NITI, el NITI es una lesión que no podemos estar activándole con frecuencia, ¿no? O no podemos activar 2, 3 veces como lo podemos hacer en el acero o en el beta titánico. Entonces lo que podemos ir observando, ¿no? Y esto es lo que pasó, ¿no? Hubo demasiado movimiento de rotación. Y no pudo extruirse más porque a la vez le habíamos colocado un bypass y quedó trabado con el remolado. ¿Cierto? Quedó trabado. ¿Cómo lo solucionamos? No, solamente colocándole un arco continuo, ¿cierto? Colocando un arco continuo podemos volver a desrotarlo. Entonces, en este caso, no nos salió tan bien, ¿cierto? Pero no fue la culpa de nosotros también, sino el paciente que no pudo venir a su consulta. O la otra forma podría ser así, ¿no? Que doblemos el alambre de NITI de esta forma, ¿no? En este caso sí, miren, lo hemos doblado, ¿no? Miren, en forma pasiva, ¿no? Para que nos dé un movimiento, en este caso un movimiento vertical, para que nos dé un movimiento vertical. Entonces tampoco lo que ven ustedes en la pantalla no es porque el paciente ha venido en esa, no, el diente está más alto, ¿cierto? Más alto. Entonces, va a depender en la edad también, ¿no? No siempre vamos a usar los mini tornillos para bajar un canino, un diente tópico, sino va a depender también a qué altura se encuentre el diente para poder aplicarlo un cantilero más un mini tornillo. Porque si no, si está bien cerca, por ejemplo, podemos hacerlo con esta técnica, ¿no? La técnica de doble arco, por ejemplo. O una fuerza rígida más una fuerza elástica, ¿no? Colocando un bypass, por ejemplo, ¿no? Un bypass puede ser de acero, de níquel, por ejemplo, el bypass que ustedes observan en la foto inferior es un bypass de NITI, ¿cierto? Es un NITI, es un 17 por 25, ¿cierto? 17 por 25, y el otro arco es un redondo, es un número 12. Entonces, en este caso, sí, no va a ser necesario usar un mini tornillo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sería incorrecto para bajar esa altura, ¿no? Se lo puede hacer con un arco de. Pero si está más alto, y va a depender de la edad también del paciente, ¿cierto? Si nos viene un paciente de 30 años, por ejemplo, que está un poquito más alto y lo queremos usar esta técnica de doble arco, a veces el diente no baja, ¿no? O demora en bajar, ¿cierto? Y tiende a vestibularizar los dientes adyacentes. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues en este caso sí lo podemos resolver de esta forma, ¿no? Paciente, por ejemplo, de 35 años de edad, ¿no?
Para mí es mucho más fácil, en este caso, hacer una tracción con un mini tornillo. Es mucho más fácil y más rápido, ¿cierto? No voy a depender de los dientes adyacentes. Entonces, la fuerza que va a ser una fuerza selectiva al canino, ¿cierto? Solamente con un botoncito, un mini tornillo número 10 lo voy a colocar por palatino, ¿no? Y colocándole un alambrecito de Niti, por ejemplo, ¿no? Y este Niti, este alambre de Niti, que es un alambre rectangular, 16 por 22, no va a friccionar con la encía. ¿Por qué? Porque el tope de suspensión de la cabeza del tornillo está más alejada de la encía, ¿cierto? Y no ver esa fricción. Y va a trabajar por detrás del arco continuo. Es decir, que no va a ocasionar ninguna molestia, no va a rozar tampoco, ¿no? Y si está el diente vertical es mucho más fácil, ¿cierto? Porque si estuviera a nivel de lateral o premolar, sí es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque primero tenemos que centrar el diente para después colocar esta fuerza vertical. O también lo podemos hacer así, ¿no? Entonces, como lo dije anteriormente, podemos colocar un 18 por 25 de alambre de Niti y flamearlo para hacer el helicoide. De esta manera que del helicoide, ¿no? De ahí lo vamos a colocar la ligadura, una ligadura metálica, ¿cierto? Una ligadura metálica, ahí está el bypass, ¿cierto? Para que ahí encaje, ahí baje el viento, ¿no? Ahí se ve un poquito el cambio de colores porque se ha flameado al alambre rectangular de Niti, ¿no? Para poder hacer el helicoide, ¿Cuánto de fuerza necesitamos? 70 o 80 gramos de fuerza. 70 80 gramos de fuerza. Y acá tenemos el diente, vamos a suponer que el diente está por palatino. Primero por palatino, miren cómo colocamos el botón, ¿no? Entonces el botón lo colocamos más hacia premolar, hacia mesial, de la cara mesial del premolar. Ahí vamos a colocar el mini tornillo. De preferencia, ¿qué mini tornillo? De preferencia un mini tornillo número 10. Un número 10. De diámetro 1,6. 1,6 de diámetro por 2, 1,6 por 10. Trabaja muy bien. No se va a mover el mini tornillo, ¿cierto? No se mueve. Un 8 también trabaja bien, pero en un paciente en crecimiento sí a veces no dura mucho tiempo, tiende a salirse, pero un 10 sí es más resistente, es de mayor ancla. Y tenemos, miren, el cantilever de Nitti, que es un 18 por 25, si lo doblamos casi 90 grados, nos provoca esa fuerza de 70, 80 gramos de fuerza, de 70 80 gramos de fuerza. En el lado izquierdo hemos doblado la punta del alambre de Nitti con un alicate Atkinson. Se dobla con el alicate Atkinson, el excedente se corta, solamente se deja como un ganchito en forma de una U, ¿no? Y lo podemos colocar resina fluida de tal manera que al momento que coge el alambre de ligadura no se salga, ¿cierto? Ahí tenemos en el diente, miren, el diente tenemos el agarre y el alambre de ligadura que puede ser un 0,25, ¿cierto? Un 0,25. También puede ir un botón también, no hay ningún problema, ¿no? Un botón y una mecha, recuerdan al paciente de 10 años, parecido también lo podemos hacer. Y en el lado derecho ya lo vemos un paciente, ¿no? Es un paciente de 13 años de edad, ¿no? Miren, el diente todavía no se ve, es un diente que está a nivel del lateral, ¿no? El movimiento que me va a hacer el cantilever va a ser llevarlo al diente hacia el medio, ¿no? Y verticalizarlo. Y ya tenemos el espacio, hemos creado el espacio con un resorte abierto. Entonces, el uso del botón no solamente lo podemos aplicar para dientes retenidos,
¿no? Sino también para dientes cruzados o mordidas cruzadas, ¿cierto? Miren, observamos, es un alambre de acero, ¿no? Es un 18 por 25, ¿no? Y ¿cuántos helicoides hemos hecho 5 helicoides. 5 helicoides. Solamente ingresa a un extremo, a un canal, ¿no? del botón de acrílico, ¿cierto? Del botón acrílico. Acá tenemos un ejemplo. Miren cómo podemos descruzar un molar superior. A veces cuando ya no nos ayuda, por ejemplo, colocar un arco continuo, ¿no? A veces pensamos que si el arco continuo le llegamos hasta el segundo molar, va a haber una compensación, pero a veces no sucede esto, ¿no? O de repente pensamos que con una liga intermaxilar o una liga crossbite o una liga cruzada de un octavo, por ejemplo, vamos a descruzar y a veces nos es complicado, ¿no? O no podemos pasar mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, aplicar de esta forma, ¿no? Este resortito al, al botón, a un tornillo número 10, sí lo podemos descruzar. Puede ser en 2 meses y medio, 3 meses ya el molar se encuentra descruzado, ¿no? Va a funcionar muy bien siempre y cuando el paladar no sea muy profundo. Si es muy profundo, nos puede presentar que el movimiento más que nada va a ser un movimiento de extrusión, ¿no? De extrusión y no movimiento hacia vestibular. Entonces también depende de la profundidad, ¿no? Si está muy profundo, tal vez no va a trabajar bien este aparato. Pues también lo podemos usar para hacer movimientos de meselización. Para hacer meselizar molares y premolar, por ejemplo, acá en este caso al paciente le habían extraído un premolar, el primer premolar, y necesitamos cerrar este espacio. Ya recuerdo que se estaba en llave canina 1, ¿no? Y necesitamos hacer un movimiento de meselización de la parte posterior, ¿no? Y cerrar este espacio. Entonces, la mejor forma sería siempre en este caso cerrar este espacio, este movimiento secuencial, colocando un mini tornillo por palatino y otro mini tornillo por vestibular, ¿cierto? Por vestibular. Entonces, para que los vectores de fuerza estén paralelos, estén en la misma línea, ¿no? Lo colocamos un ganchito al botón, un gancho de acero, también 18 por 25. En este caso sí puede provocar un movimiento de rotación, puede rotar, el botón puede rotar. ¿Por qué? Porque la cabeza del tornillo es redondeada. Entonces, en este caso sí es necesario que la cabeza del tornillo va a hacer unas pequeñas retenciones, ¿no? Unas pequeñas retenciones de tal manera que no provoque una fuerza o no rote el botón sobre la cabeza del tornillo por la fuerza que lo vamos a aplicar en este plano. Entonces, sí, en este caso sí he tenido casos donde ha rotado. Entonces, si rota ya no me va a servir ya el botón, ¿no? Ya no va a ser fuerza, no va a ser anclaje, no va a ser anclaje. Muy bien, aproximado de 5 meses, ¿no? En 5 meses logramos cerrar este espacio, logramos mesializar con dos fuerzas paralelas, tanto por palatino y por vestibular, ¿no? O por lingual y vestibular. También no solamente con botón de acrílico, sino también acá tenemos un botón de cromo níquel, ¿no? También, pero el problema, como siempre me preguntan, es retirarlo, ¿no? Entonces el acrílico es mucho más fácil retirar que el metal, mucho más fácil. ¿Qué otros casos
desarrollar con un mini tornillo, por ejemplo, movimientos de intrusión. Movimiento de intrusión. Este es un caso que me presentó hace aproximadamente ya cerca de 10 años. Me vino la paciente, una paciente de aproximadamente 25 años. Íbamos cambiando de arco, ¿no? Pero los dientes no se nivelaban. Íbamos por el octavo mes, pero veíamos que no había cambio, ¿no? Ya habíamos usado todas las medidas de los redondos, 12, 14, cuadrado 16 por 16, 17 por 17. Pasamos a un 16 por 22 y tampoco, ¿no? Entonces pensé hacer un cantilever, ¿no? Colocar un cantilever desde el molar hacia el canino, ¿no? O colocar este cantilever entre lateral y canino, ¿cierto? Pero no logré hacer cantilever por lo que no había banda, ¿cierto? Había tubo adhesivo. La paciente, ella se sentía un poquito disgustada, ¿no? Porque me decía, no veo el avance. Y era cierto, no había el avance. O podría tratarse de dientes anquilosados, podría ser también, ¿no? Mayormente esto existe mayor de 30 años. Entonces se me vino a la cabeza colocar un mini tornillo. Si vamos a hacer introducción, siempre el mini tornillo tiene que estar más alejado en sí. Tiene que haber más espacio para que trabaje mejor las cadenas elásticas. Y lo coloqué como dos tirantitos, ¿cierto? Dos tirantitos, de tal manera que estos tirantitos estén paralelos a las raíces, ¿no? Estén paralelos. Lo hice como dos ganchitos, como si fueran kobayashi. Y en el ojal de la cabeza del mini tornillo coloqué un alambrecito, ¿cierto? Primero ingresó y el alambre un lado doblado, el otro tiene que estar recto, ¿cierto? Y en boca ya con un pico de pajarito, el otro tweet plano, pude un poquito doblado, ¿no? Y colocar un poquito de resina en las puntas, en la parte media también para que no rote. Y coloqué las cadenas de poder, ¿no? Y este fue el resultado. Entonces, lo que ya estaba a más o menos con 8 meses, lo pudimos resolver en 2 meses y medio, ¿cierto? 2 meses y medio. Esto es lo que nos da es los mini tornillos, ¿cierto? Entonces, hubiese sido necesario desde el inicio colocar un mini tornillo, entonces hubiésemos podido nivelar más rápido, ¿no? Entonces, por eso le digo, los mini tornillos lo podemos usar desde el inicio de los tratamientos de ortodoncia. También en este caso, no podemos de frente colocar alambre un mini tornillo con una intrusión asimétrica. Una intrusión asimétrica. Podemos hacer este movimiento también de extrusión, ¿cierto? Este movimiento de extrusión, por ejemplo, hay pacientes a veces que les recomendamos colocar las ligas intermaxilares, las ligas en zigzag o en W, y a veces no lo usan, no lo usan y nos falta mejorar el engranaje, ¿no? Depende, está un poquito en desoclusión, los dientes, no hay un contacto, nos falta un milímetro, medio milímetro de contacto. Entonces lo podemos completar colocando un mini tornillo, puede ser un número 8, y confeccionando el alambre de MITI un doblez en forma de una L invertida. En forma pasiva lo podemos hacer por debajo, ¿sí? Por debajo de la salita de bracket, hacia oclusal, ¿no? En forma pasiva, y cuando ya lo vamos a insertar al slot, el movimiento que me va a ser de extrusión, ¿no? De extrusión. Esto va a depender mucho cuánto de extrusión queremos hacer, ¿no? Puede ser medio milímetro, entonces también lo aumentamos medio milímetro. Es un movimiento de intrusión, ¿no? Movimiento de intrusión.
estamos trabajando con los 4 incisivos y también el nivel del canino. Esto ya lo va a transmitir al canino. Un mini-tornillo se había salido de la izquierda, también lo estamos aplicando al canino, ¿no? Y los mini-tornillos pueden ir entre lateral y canino, o puede ir entre central y lateral. También puede ir en este lado, ¿no? O puede ir también una cadena de poder que vaya desde la cabeza del mini-tornillo del lado derecho, baje, ¿no?, la cadena de poder y vaya por todos los 4 incisivos y termine insertándose en el mini-tornillo del lado izquierdo. También podemos hacer, sino que puede provocar mayor torque, ¿no? Aumento de torque. Es una forma de distalización, ¿cierto? En caso que, por ejemplo, no podamos colocar un extra radicular, de repente fallamos al colocar un medio tornillo extraradicular, tenemos la otra forma de colocar un interradicular. Es un gurí, ¿cierto? Un gurí. Ahí estamos aplicándole una fuerza, ¿no? Es un alambre rectangular. En este caso necesitamos un alambre rectangular pesado, ¿cierto? De acero, ¿no? Y lo vamos activando con el gurí, que es como una llavecita, ¿no? Lo vamos llevando hacia distal, lo activamos. Para esto contamos con una llave, ¿no?, que te ajuste, desajusta y lo ajustamos en sentido horario, desajustamos en sentido antihorario, ¿cierto? Y al alambre principal lo colocamos otro resorte, ¿cierto? De tal manera que va a haber 2 fuerzas, ¿no? 2 fuerzas. ¿Cuánto de fuerza necesitamos en cada resorte abierto? Podría ser unos 90 gramos para cada uno, tanto para el resorte que está más hacia gingival, el otro que está subclusal. Mi tornillo es un mini tornillo número 8, ¿no? Y para que el efecto de rebote del resorte que está a nivel del primer premolar no lo transmita al canino, y le hemos colocado un alambre de ligadura 0,3, ¿cierto? De tal manera que este efecto de rebote no vaya a volcar los dientes de acero. Y sí, es rápido, miren, aplicando las 2 fuerzas con resorte. Ahí tenemos los diastemas, por ejemplo, ¿no? Esto esto se formó, estos diastemas, o también llamados diastemas espontáneos, se formó al tercer mes, ¿no? Al tercer mes. Este es un mini tornillo extraradicular en la espina infracigomática. Entonces, los mini tornillos en este caso puede ser un 10 o un 12, ¿cierto? Ahí tenemos las angulaciones que le damos al mini tornillo, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y con este tipo de mini tornillo podemos digitalizar en masa todo el segmento posterior. Y aquí, acá tenemos, mire cómo encaja el mini tornillo, ¿no? El mini tornillo que vemos en la pantalla es aproximadamente de 12 milímetros, doble longitud, 2 por 2. Acá tenemos, les voy a mostrar un pequeño video.
Ahí tenemos. Este mini tornillo se coloca a nivel del primer y segundo mueble. Entonces, le damos unas 4 vueltas, ¿cierto? Unas 4 veces iniciamos con una angulación de 70 grados y lo bajamos hasta 45. Después de las 4 vueltas que lo damos al mini tornillo, comenzamos a bajar, ¿no? Lentamente y a la vez seguimos enroscando, ¿cierto? Hasta bajar a 55 grados. En boca puede quedar así, ¿no? En boca queda así. El mini tornillo, por ejemplo, que ven desde la pantalla es un número 10. Es un 2 por 10, ¿no? Puede ir un 2 por 10 o puede ir un 12 también, ¿no? Entonces, mire, podemos distalizar en masa. Una relación 2 canina por un 2 molar. Entonces, en este caso, podemos aplicar este tipo de medidor. O puede ser así también, ¿no? Por ejemplo, ya hemos llevado, ya hemos distalizado el canino y ahora estamos distalizando, ¿no? Cerrando estos espacios creados por la distalización y a la vez estamos corrigiendo la línea desviada, línea media. Puede ir así también, ¿no? Por ejemplo, ese espacio que ustedes ven es porque ya hemos distalizado, ¿cierto? Este es un caso que ya hemos resuelto de una paciente que nos viene de otro consultorio, justo un colega me había pedido culminarlo, ¿no? La había extraído y, y no, y perdió el anclaje, ¿no? Se había mesializado, ¿no? Tenía la línea media desviada, a la vez el overjet aumentado, ¿no? Y nos era necesario distalizar para corregir esta línea media desviada. Y lo hicimos de la siguiente manera, ¿no? Ya tenemos, miren el espacio, cuánto hemos distalizado, ¿no? Y esto lo podemos complementar a esta distalización con una liga intermedial para que no sea más rápido. Esto ya lo puedo mostrar más adelante en el curso de monitor. No lo recomiendo, por ejemplo, que lo he bajado de internet, no lo recomiendo coger un solo hub, ¿no? Uno que a veces se sale en la cadena de poder, ¿cierto? Y siempre hay que tomar 2 vectores de fuerza. Si se puede hasta 3, ¿no? Pero uno solo no, el tiempo de distalización va a ser mayor. Por lo tanto, podría ser así, ¿no? Si quieren ustedes fuerzas más continuas y permanentes y leves, pueden usar un resorte de aleación de níquel. Pero el resorte corto, ¿no? Le dan vuelta y del oso jale la aplica 2 alambrecitos que pueden ser de 0,25. También es rápido, dándole es más higiénico que la cadena de poder. Y acá, por ejemplo, lo que observamos es una distalización en masa, ¿cierto? Un mediterráneo número 12, ¿no? Esto ya viene a ser un extraradicular, ¿no? Donde hemos distalizado, ¿no? Casi desde el inicio, casi aplicando 2 vectores de fuerza. Entonces, esta distalización nos demoramos aproximadamente 5 meses, ¿cierto? 5 meses, ¿no? Lo que antes casi nos era casi imposible hacer ese tipo de distalización. Entonces, por ejemplo, lo que ven en la pantalla es un mini tornillo extraradicular. Entonces, es un extraradicular en este caso. Sí, podemos usar solo un vector fuerza, ¿no? Solo un vector fuerza. La distancia tanto del mini tornillo hacia el diente va a depender también de la cantidad de hueso, del grosor del hueso, ¿no? Del grosor del hueso. No todos tienen la misma anatomía. Por ejemplo, en este caso anterior, por ejemplo, el recomendaba que no está bien profundo. Entonces, en este caso, es preferible usar un mini tornillo, puede ser un 14, de tal manera que esté más alto. No siempre el mini tornillo va a estar hasta el tope de suspensión, ¿no? Podemos, la cabeza puede estar más alta sin necesidad de enroscarlo hasta el tope,
¿cierto? ¿Por qué? Porque me va a provocar más fuerza, demasiada fuerza de intrusión, ¿cierto? Y por lo tanto la fricción va a ser mayor. En cambio, en este caso no, este va a ser más rápido, ¿no? Al igual que en este caso, ¿no? Que si estuviera más profundo uh, la cabeza del monitor, la cabeza del monitor. Esto sí, para colocar este monitornillo sí necesitamos un poquito de fuerza, ¿no? Y no cambiar la dirección porque se puede fracturar. En cambio, el que vieron ustedes en el video, no, ahí no se fractura porque es más esponjoso, ¿no? Podemos cambiar el eje, ¿no? La dirección del monitornillo. En cambio, aquí no. Si ustedes tratan de cambiarlo y ingresaron la mitad del monitornillo, cambian el eje, a veces lo que puede provocar es que se fracture el monitor. Ya tenemos un caso, por ejemplo, de un paciente de 20 años de edad, una mordida cruzada, con pronatismo, ¿no? Pronatismo y un retronatismo del maxilar superior. Y miren la forma de los dientes, ¿no? La mordida abierta que presenta se complica aún más eh, el tratamiento, ¿no? Miren la parte lateral, contacto solamente con un lado con una polar, a la otra, levemente está al otro lado contacta levemente con los premolares y el resto de dientes no hay contacto, ¿cierto? No contacta. Entonces, miren la radiografía lateral, la rotación que tiene una rotación horaria. Es necesario aplanar este plano cruzal y esta aplanación se puede hacer con la técnica MIU, ¿no? Y combinándole con monitor, ¿cierto? Entonces, antes de colocar los brackets, siempre en este caso hacer una restauración temporal, ¿cierto? De tal manera que nos ayude a colocar correctamente los brackets. Por lo tanto, darlo con una altura a las coronas y poder colocar los brackets. Entonces, aquí ya se hizo la restauración temporal, ¿cierto? Y vamos a trabajar al inicio, ¿no? Al inicio con mi tornillo, que también después con la técnica MIO también lo podemos seguir incluyendo, ¿no? Pero aquí hemos hecho unas micro perforaciones óseas. Entonces, estas micro perforaciones óseas lo hacemos tanto por vestibular como por palatino. Entonces, ¿cuál va a ser su efecto? Entonces, se dice en algunas literaturas que acelera el movimiento dentario, en este caso con la aplicación de estas microperforaciones óseas. En cuanto algunos estudiosos dicen un 15-18%. Un 15-18%. Entonces, siempre que vamos a intuir, necesitamos tanto por vestibular como por palatino, ¿cierto? Si solamente vamos a aplicar la intrusión por los tornillos por vestibular, entonces los dientes se van a inclinar hacia el vestibular. Entonces, necesario compensar. Esta compensación la hacemos también colocando mi tornillo por igual. Y vemos, mire cómo lo hemos insertado la cadena de poder, lo hemos insertado le hemos cogido a unos crimpables, ¿cierto? Y es necesario que mi tornillo que esté un poquito más alto para que pueda trabajar bien la cadena de poder, ¿no? Mi tornillo que está a nivel de los premolares no se lo colocó más alto por el tornillo, porque sería, había sido mejor colocarlo más alto. Y por palatino también, miren, hay unos botones adhesivos con brazo palanca, ¿cierto? Con brazo palanca, son botones adhesivos así colocados, ¿cierto? Y un tornillo número 8 en el rasgo palatino, ¿no? Desde el brazo palanca le hemos
acoplado al alambrecito que atraviesa el ojal que está paralelo al rayo palatino con alambrecito y le hemos colocado resina para que no se mueva. Como saben, las fuerzas de intrusión son leves, no, no, no debe de sobrepasar los 30-35 gramos de fuerza, ¿cierto? Y a la vez, si ven ustedes ahí, hay unos puntitos rojos, esos son las microperforaciones óseas. ¿Cómo se hace esta microperforaciones óseas? En el mercado existe este dispositivo para hacer esta microperforación, ¿no? Existe diversas marcas, ¿no? Para hacer estas perforaciones de 3 hasta 7 milímetros, ¿no? Podemos hacer esta microperforación, la hacemos a través de o entre las raíces, ¿no? 3 microperforaciones tanto por vestibular y por palatino. A nivel de palatino, sí, a veces podemos llegar a 6-7 milímetros por la encía, que es más grueso. Por vestibular podemos llegar a 4 o 5 milímetros. O lo podemos hacer también con un micromotor, ¿cierto? Pero un micromotor sería demasiado, ¿no? Simplemente lo podemos hacer con un desentornillador, por ejemplo. Yo acostumbro hacerlo cuando está desentornillador con mi tornillo número 6. Entonces me evito estar comprando otros dispositivos, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ¿cuándo están indicados estos microperforaciones para hacer intrusión, extrusión, articulación de molares en dientes incluidos, por ejemplo, o distalización de molares? Podemos hacer ese tipo de microperforaciones. En el pasado, por ejemplo, se hacía esta decorticación con piezo incisión, por ejemplo, este tipo de cirugía, ¿no? Que era hacer como si fuera un raspado, ¿cierto? Se levantaba la encía, es decir, el tipo de colgajo, ¿no? Y era sumamente complejo. Que hoy en día ya no se hace. Lo que provocaba era movimiento de los dientes, movimiento dentario al final, ¿no? Y una retención gingival. Y esta técnica mucho fue aplicada por los doctores Wilco, dos hermanos, ¿no? Miren, después al ver que se movían los dientes, comenzaron a trabajar con entonces, otra forma de cristalización, por ejemplo, mi tornillo, una forma segmentada, podemos decir, ¿no? O mi tornillo más un grill, ¿no? Antes de colocar los brackets también podemos primero cristalizar. Siempre se recomienda colocar, trabajar con primera y segunda molar. A veces la primera, si trabajamos con un molar, a veces tiende a rotar el molar. Miren cuánto podemos ganar. Y no, ojo, que no es un mini tornillo extra radicular, sino interradicular. Por el tiempo, a ver, lo voy a acelerar un poquito. Este es, por ejemplo, instalación con tornillo de expansión. Es una maloclusión clase 3, esqueletal con retrognatismo del maxilar superior. ¿Sí? Con retrognatismo del maxilar superior no había desarrollado bien la arcada superior y una mordida invertida. El paciente, en un lado tiene relación 1 molar, el otro tiene relación 3. ¿Cierto? Para esto aplicamos un arco militar.
Este arco utilitario lo vamos a destrabar, ¿cierto? Vamos a proinclinar los dientes, en otras palabras, ¿no? Miren, y a proinclinar, y lo vamos nos va a ayudar a destrabar, ¿cierto? No se hizo un levantamiento de mordida, ¿cierto? Desde el inicio aplicamos el arco utilitario desde un inicio, desde la primera cita que viene el paciente, solamente colocamos dos brackets, ¿no? Dos brackets, y activamos el arco, el arco utilitario de tal manera que nos dé una protracción. Y al hacer una protracción vamos a destrabar nuestros dos incisivos, ¿no? Y, y más las ligas intramaxilares, ¿no? Clase 3, que en este caso no lo pudimos aplicar, hubiera sido mejor aplicar estas ligas intramaxilares, ¿no? Solamente hicimos un movimiento de protracción en los dos incisivos. Aumentó el perímetro del arco, miren, y ahora lo que estamos haciendo es tratar de los dos incisivos que estaban en una posición palatinizada, tratar de moverlos hacia el vestibular, ¿cierto? Y ahí ya la destrabamos, ya está destrabado, ¿no? Falta todavía lateral, falta colocarlo en bracket, ¿cierto? Y el bracket con el arco lo va a dar le va a dar la inclinación, ¿no? Me va a ayudar a nivelar y a derrotar, pero ahí no ha terminado el caso, ¿cierto? Si ven la línea media, sigue la línea media desnivelada, ¿no? No alineada, y me es necesario colocar los brackets inferiores y cristalizar. Entonces colocamos los brackets inferiores. Miren, en la llave canina es la misma, no ha variado, ¿cierto? Hemos acomodado la mordida invertida, pero no hemos distalizado. Miren, no se ha distalizado. Miren la llave canina. Y para esto usamos este aparatito. Es un tornillo de expansión envuelto en acrílico, ¿no? Con un terminal de acero. En este caso es un número 9. Justo lo colocamos al tubo auxiliar, ¿no? Para patología estrodal o bumper, y tratamos de distalizar. Ahí ya vemos la llave canina ya es 1, ¿cierto? Y así nos quedó, ¿no? En la línea media. Y miren, al paciente sí ya se mejoró la intersuspiración y el engranaje, ¿cierto? Y acá tenemos otro caso, ¿no? De una paciente de 13 años de edad. Miren el perfil de la paciente, ¿no? Parece que tiene un perfil retraumático, ¿no? Así se podría decir hundido perfil, pero presenta un apiñamiento severo, ¿cierto? Eh, Superpuesto, miren el incisivo central, miren la inflamación de la encía, ¿no? Que dificulta la higiene del paciente y se inflama con frecuencia, ¿no? O era extraer dos premolares superiores, o era necesario distalizar. Entonces optamos por la distalización. Miren la línea media, no se encuentra la línea media, y distalizamos en ambos lados. Y este fue el resultado, ¿cierto? Logramos distalizar, lo llevamos a una relación molar 1, ¿no? Relación canina 1, miren la línea media, observen el borde gingival de los centrales, ¿cierto? Nos quedó muy bien. Lo que sí se hizo son extracciones de terceras molares. Y vemos cómo nos quedó el caso, ¿no? De la paciente, miren el perfil, ¿no? Esto le hicimos un tratamiento con distalización en el maxilar superior, con extracción de terceras molares. Muy bien, estimados colegas, yo sé que están cansados, muy tarde, ¿no? Y hasta aquí he llegado. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar. Muy bien, ¿no hay ninguna pregunta?
Muy bien, estimados colegas, gracias por su atención. Será hasta otra nueva oportunidad.